Santo. Señor Jesucristo, en este momento te vamos a poner esta lección para que tú nos hables a nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestro auxilio, que tomes control de todas las computadoras, teléfonos, del internet, para que todo sea escuchado de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu mensaje en una forma clara, Señor. Que no haya ninguna interrupción. Te pedimos, Señor, que tu manto poderoso caiga sobre nosotros, corazón de Jesús. Que tu sangre nos bañe, nos selle, consciente, inconsciente, subconsciente, todo nuestro ser. También pedimos a la Virgen Santísima el auxilio para que ponga su manto protector como verdadera madre que es nuestra sobre cada una de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestras casas. Señor Jesús, envía a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, con todo su ejército, para que también quede alrededor de nuestras pertenencias, casa, economía, a través de nuestro ser completo, cubiertos y protegidos, según lo que tú has designado a este ejército, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Oración de protección. Me pongo en la presencia de Jesucristo y me someto al señorío. Me revisto de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Me mantengo firme en pie, ceñida mi cintura, con la verdad y revestido de la justicia como coraza, embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. También el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado, yo ato a todos los espíritus en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, en los abismos y en el infierno. También ato toda influencia de cualquier alma perdida o errante que pueda estar presente, de cualquier emisario del poder satánico, cualquier reunión de brujas, brujos o adoradores de Satán, que puedan estar presentes de alguna manera prenatural. Yo reclamo la sangre de Jesús. Yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, en sus frutos que nos rodean y en el abismo y en el infierno. En el nombre de Jesucristo, tengo prohibido a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa a menos que se les ordene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a toda la familia, amistades de aquellos aquí presentes y a sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesús, sello con la sangre de Cristo este lugar a todos los presentes, a toda la familia y amistades de aquellos aquí presentes y a sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar y a todos los presentes y a toda la familia y amistades de aquellos aquí presentes y a sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesucristo, tengo prohibido a cualquier espíritu perdido, o brujos, o grupos satánicos, o emisarios, o a cualquiera de sus asociados, inferiores o superiores, que me hagan daño o que se vengan de mí, en mi familia o en mis amistades, o causen deterioro o perjuicio de cualquier cosa que nosotros poseemos. En el nombre de Jesucristo, por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente que pueda alcanzarnos. Bien en este lugar o cualquiera de las personas, lugares, cosas antes mencionadas, por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros y por nuestros propios pecados o equivocaciones.
En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente que pueda alcanzarnos o bien en este lugar o cualquiera de las personas, lugares o cosas antes mencionadas, por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros pecados o equivocaciones. En el nombre de Jesucristo, por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia, cadena espiritual. También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma y mente que pueda alcanzarnos en este lugar o cualquiera de las personas, lugares o cosas antes mencionadas, por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros, por nuestros pecados o equivocaciones. Ahora coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico y rompo en el nombre de Jesucristo toda comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación es filtrada a través de la preciosa sangre de Cristo. María Inmaculada, reviste de tu luz, poder y fe. Padre, por favor, ordena a los ángeles, a los santos que nos asistan. Gracias, Jesús, por ser nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. No, yo me rindo al misterio del Espíritu Santo y recibo con respeto toda tu verdadera sanación intergeneracional. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos toca una lección, la sexta, muy hermosa, porque es el camino de Emaús. El camino de Emaús dentro de la Biblia tiene un significado muy profundo. Es algo que nosotros hemos escuchado siempre, pero que en ocasiones, por la repetición del mismo, como que no sé, la obviamos, ¿verdad? O bien no la entendemos. Yo muchas veces no la entendía. Entonces, a través del tiempo y con estudio lo logré. ¿Qué dice esta palabra? Lucas 13:24. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista a 70 estadios de Jerusalén, o sea, aproximadamente 11 kilómetros hasta Jerusalén, de Jerusalén a Emaús. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Y aquí quiero que pongamos atención, pero sus ojos estaban retenidos para que no lo conocieran. O sea, no se les permitió por parte del Señor que lo vieran tal y cual era, que no lo reconocieran. Dice, sus ojos estaban retenidos. Cuando uno está leyendo esta palabra, porque yo no sé si ustedes se la han cuestionado, pero yo sí, yo decía, qué raro, ¿por qué no lo reconocieron? Si era el Señor, ¿por qué? Y simplemente Dios tenía todo un proyecto y no permitió que ellos lo reconocieran desde el primer momento, porque yo siento en mi espíritu que quería oírlos, ver lo que pensaban, cómo estaba la fe de ellos, si realmente lo seguían reconociendo como su Señor o no. Entonces nosotros vemos cómo ellos iban, cómo iban estos discípulos del Señor que
convivieron con Jesucristo. Eran dos discípulos, se dice que Cleofás y otro anónimo, igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos ser el otro amigo íntimo de Jesús que va caminando ahí y que somos parte de la comunidad de Jesús. Y muchas veces lo conocemos a profundidad, pero no lo entendemos. Yo quiero hacer una acotación aquí. Cuando ustedes saben que por tradición judía, las mujeres no tenían un papel muy importante, entonces bíblicamente muchas de ellas fueron anuladas, no la pusieron porque no eran hombres, digámoslo así. Esa es parte de su costumbre, de su cultura. Pero se supone por algunos teólogos que quien acompañaba a Cleofás era María, que bien lo dice la palabra, que fue María, la de Cleofás y otros a la sepultura de Jesucristo, ¿verdad? Y no lo encontraron. Entonces, algunos teólogos sostienen que el otro discípulo realmente era María, la de Cleofás, la esposa de Cleofás. Ellos conocían muy bien a Jesús. Ellos escucharon su predicación, fueron testigos de los milagros que había hecho Jesús y estaban muy impactados de ver cómo fue crucificado entre dos ladrones, porque ustedes y yo sabemos que la muerte más denigrante que había en Israel era morir crucificado, o sea, era la más humillante. Y entonces ellos, con una mirada llorosa, dice, lo siguieron a la tumba donde fueron sepultados todas las expectativas que ellos tenían. O sea, vamos a entender que para los seguidores de Jesucristo, y tal vez hasta nosotros mismos no lo entendemos hoy, había un proyecto espiritual mucho mayor que el terrenal, pero los discípulos, y ya lo habíamos visto en algún momento de estas lecciones, ellos tenían la esperanza de un Mesías que los liberara de la esclavitud del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo había esa expectativa de que los iba a liberar y verlo, que él fue muerto y crucificado de esa manera, derrumbó todas las expectativas del pueblo de Israel de ser salvados? Por eso muchas veces Jesús les habló a ellos y lo dice la palabra, que los planes de él son planes muy elevados para nosotros. Los caminos de él son diferentes a los que nosotros pretendemos y por lo tanto le era muy complicado y muy difícil a los seguidores de Jesús entender el plan espiritual. De hecho, ustedes han visto que muchas partes de la palabra de Dios, por ejemplo, el de la semilla, el Señor les dice, todavía ustedes no han entendido. Bueno, les voy a explicar esto porque son mis discípulos. Les voy a explicar la parte espiritual de las semillas y ahí viene toda la explicación que Jesús da. ¿Por qué? Porque así como los discípulos, muchas veces, yo diría que casi toda la vida nuestra, no entendemos los proyectos del Señor. Y en el caso mío, yo soy una persona muy estructurada, una persona que quiere saber qué va a pasar, hacia dónde voy, qué voy a hacer, como tener un camino fijo por el que yo voy a caminar, porque eso me da mucha seguridad. Pero cuando uno camina con el Señor, le sirve al Señor, uno nunca sabe por dónde va. Nunca sabe. Nunca sabe cuánto va a durar en un lugar, en un ministerio, en un grupo. No sabe. Porque el Señor siempre tiene planes diferentes para uno. Usted puede tener el plan de quedarse en la comunidad Sion toda la vida, ¿verdad? Nacer ahí, crecer, pero el plan de Dios no lo sabemos. No sabemos si va a ser
la comunicación todavía más grande y más fuerte de lo que es. O un día nos va a decir, bueno, requiero sus servicios en tal parroquia, en tal lugar, en esta misma comunidad, pero en otro ministerio. Y nosotros debemos, como discípulos del Señor, estar preparados para eso y entender que Él nos habla de diferentes formas y que por lo menos yo muchas veces me ha dicho algo y sinceramente lo he entendido hasta los 10 años y yo digo, ay, eso era lo que me decía el Señor que iba a pasar. Ay, ya entiendo por qué me movió de aquí, ya entiendo por qué me mandó allá, ya entiendo por qué me puso a estudiar tanto y a formarme tanto. ¿Por qué? Porque no tenemos claro el panorama, porque nosotros estamos viendo como los caballitos para adelante nada más. Pero el Señor tiene la capacidad de ver para adelante, para atrás, más adelante, más a los lados que a nosotros, porque Él es omnipotente y omnisciente. Y todos los planes que tiene el Señor para nosotros son buenos, porque su palabra dice que todos los planes que tiene el Señor para sus hijos son buenos. Eso le pasaba a los discípulos, estaban enredados, dice que llevaban 3 días, después regresaron frustrados, dijeron, bueno, ya no hay que hacer, ya Jesús murió, ya se murió la esperanza, ya no podemos hacer nada, volvamos a la rutina de siempre, perdieron la esperanza. Muchas veces usted y yo, ¿verdad? Venimos por este camino, venimos hablando del dolor que sentimos, de la tristeza, de que a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, que Dios lleva un camino y nosotros otro, etc. Pero tenemos que ver que los discípulos del Señor nos frustramos. Es normal porque somos seres humanos, pero no podemos claudicar en todo. Como dice aquí, ya los discípulos estaban pensando que todo acabó porque lo vieron ahí en el platíbulo de la cruz. No entendían, decían, pero siempre era poderoso, era increíble, hizo milagros, hizo curaciones, predicaba. Nosotros teníamos la fe de que él iba a ser el rey de Israel. Creíamos firmemente en eso. Pero así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas de nosotros a veces vamos en el camino del Señor, servimos? Y cuando usted sirve mucho más duro que tan solo es una ovejita. Cuando usted sirve, llega momentos de desilusión, llega momentos en que usted no entiende hacia dónde va, llega momentos de choques entre hermanos, entre personas que coordinan, entre todo el servicio del Señor, cuando se hace un retiro y ya que no salió esto, que no, se frustran. Pero lo increíble es que a pesar de que todo nos fue perfecto, Dios sí fue perfecto. Y hemos visto la gloria de Dios en esos retiros maravillosos que hemos tenido, de hombres, de mujeres, generales, porque Dios es hoy y siempre será un Dios hacedor de milagros y es un Dios que nos levanta. Estos discípulos tenían una expresión donde la esperanza se había extinguido, donde ya no esperaban nada, nada tenía sentido, todo fue una vana ilusión. Recorrían ese camino totalmente decepcionados, bajo el crepúsculo, alargada las sombras de la frustración y el sol se ocultaba. Y todos sabemos que cuando el sol se oculta la luz y quedamos en oscuridad. Estos discípulos venían en oscuridad, venían desilusionados de ellos mismos. También nosotros nos desilusionamos, como hablamos, del grupo,
de la comunidad, del sacerdote, de la iglesia en general. También tenemos gente que llega a desilusionarse de la iglesia. Pero a pesar de todo eso, que ellos venían así frustrados, como nosotros, en esta pandemia que bueno, hay que orar mucho porque está muy rudo, ¿verdad? Lo que nos espera, lo que está pasando, hacia dónde vamos. Hay toda una serie de contradicciones, digamos, gente, los hoteleros, hoy oía, que abran y por otro lado, explosión de casos por todo lado. Y uno entiende que tenemos que reactivar la economía, pero hay que hacerlo con sabiduría. Qué difícil, porque yo lo entiendo así, pero el hotelero dice, es que yo necesito comer, ¿verdad? Yo necesito las tiendas, yo necesito vender. Pero sabemos que en el momento que esto se va abriendo, pues lógicamente nosotros nos vamos complicando más. Y también nuestra vida, hay veces momentos en que usted se desilusiona, que pensamos, Dios mío, ¿hacia dónde vamos? Tenemos los mismos problemas de siempre abonados más a la pandemia, ¿verdad? Y tenemos, entre un tiempo vamos a tener más problemas de desocupación, de falta de comida. Si estábamos preocupados por la gente que no tenía trabajo y comida, ahora vamos a tener más todavía. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A deprimirnos. A deprimirnos, hermanos, nos llama el Señor. Nos llama a sentirnos solos, a una soledad extrema. No, señores. Por más difícil que esté el asunto, cuando ellos van caminando a Emmaús, cuando van así tan tristes y tan solos, según ellos, aparece Jesucristo y les dice, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vas andando? Y ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Y les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron a la madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que les decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron tal y como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Palabra de Dios. Ellos le estaban hablando al mismo Señor y le estaban diciendo que Jesús el Nazareno fue un profeta poderoso en obras, palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y vean que dicen que ellos creyeron que los iba a liberar. También recuerdan usted que en la escritura el Señor les dijo que él iba a resucitar y que iban a pasar 3 días. Y mire, si a los apóstoles les costaba entender lo que Jesús estaba diciendo, como a veces nos pasa a nosotros, el Señor nos habla, nos dice, haga esto, vaya por aquí, y nosotros seguimos de tercos haciendo lo que queremos. ¿Cuántas veces el Señor viene con nosotros a la par, caminando, y nosotros seguimos pensando que Él no está con nosotros, que estamos solos, que nos abandonó, que oramos y oramos y no tenemos una respuesta?
Y yo insisto en esto y le decía a unas personas que estaba dándoles consejería, yo les decía, Dios no es un mago que coge una varita y hace ¡plin! Aquí está el carro, ¡plin! Aquí está la casa, ¡plin! Aquí está el trabajo, ¡plin! Aquí está la mujer o el hombre de sus sueños. No, ese no es Jesucristo. Y estamos viendo en el camino de Emaús que el Señor camina en caminos más altos que los nuestros, dice su palabra, y que escribe en renglones torcidos. O sea, que lo que para usted y para mí debe ser ya y debe ser claro, para el Señor no, Él tiene un tiempo en el cual, como habíamos visto entre los signos, los símbolos de la Biblia, y habíamos hablado del crisol y el oro, nos purifican como el oro. Lo que pasa es que nos purifican es muy duro. No le creyeron a las mujeres los discípulos. ¿Por qué Pedro y Juan salieron corriendo a ver si era verdad? Porque no les creyeron. No les creyeron. Bueno, porque eran mujeres, ¿verdad? ¿Y qué dice ¿cómo se llama? La estructura machista de muchos hombres cuando leen estas cosas? Eran mujeres chismosas. Todas las mujeres son chismosas, pero no es verdad. Mire cómo la iglesia nuestra está llena de mujeres, mujeres valientes, mujeres que sirven. Porque a los ángeles se le presentan las mujeres, porque los hombres estaban dormidos, pero las mujeres se levantaron temprano y se alistaron. ¿Para qué? Para ir a ver a su amado, para ungirlo. Y estaban muy tristes ellas. Y fueron las primeras en llegar. Y el Señor se presenta así en muchos momentos de nuestra vida, en momentos en que estamos angustiados, en momentos en que necesitamos una respuesta. Se presenta y nosotros no lo vemos, no le creemos, no actuamos según lo que Él quiere. No sé si hay alguien que tenga una pregunta hasta aquí. ¿Pueden hacerla? Yo les quería ilustrar un poco, porque como sabemos, hay de todo. Hay gente que pone en duda si existió la tumba, si existió la tumba de María, que si hay huesos, que si no hay huesos, qué sé yo. Bueno, entonces yo me di a la tarea de ponerles la tumba de Jesús. ¿Existe? Sí, existe. Y se llama la Basílica del Santo Sepulcro. Está en la vieja Jerusalén, cerca de Nazaret. Y esta empezó en el siglo IV a construirse. No sé si la ven, la pueden apreciar. Desde luego ahora son todos los peregrinos que entran a la tumba del Señor. Yo no sé qué pasaría conmigo entrando ahí, sinceramente. Sería como, no sé, una experiencia maravillosa. Todos sabemos que se ubica, la reseña nos ubica en el Gólgota, ¿verdad? En los evangelios. Nos habla de que esta tumba tenía una piedra muy grande, ¿verdad? Una piedra inmensa. Que si usted ve a Jesucristo aquí, atrás está la piedra. Era una piedra que por eso no se sabía cómo la iban a mover las mujeres, porque era muy, muy pesada. Esta piedra fue tomada y enlosada con mármol en la parte exterior, les estoy hablando de hoy en la actualidad, para conservarla y que no se deteriore tan rápido, aunque ustedes saben que la piedra es uno de los materiales que dura más existiendo. Se encontró también el aljibe. El aljibe es un recurso arquitectónico, como dice aquí, para almacenar agua potable, o sea, un hueco, como un pozo. Y en el pozo se halló su cruz.
En realidad no solo se halló una, se halló 3 cruces y ahorita les explico qué pasó. Recordemos que el cementerio era judío y la tumba era de José de Arimatea, que fue el que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Este templo de Jerusalén, el original, fue destruido en su gran parte por el Imperio Romano en tiempo de Tito Fabio. En el 326 después de Cristo vino el emperador Constantino I y reconstruye el Santo Sepulcro y oficializa, fue el primer emperador que oficializa el cristianismo como la religión del Imperio Romano. O sea que aquí está el cimiento de nuestro cristianismo. A pesar de que mucha gente critica a Constantino, él sí construyó este sepulcro. Y les voy a decir que fue mucho construido por la influencia de la mamá. La mamá de Constantino se llamaba Helena, se convirtió y tenía mucha fe en el Señor y le motivó a su hijo, que era el emperador, a reconstruir la tumba, ¿verdad? Y también, no solo reconstruirla, sino nombrar al cristianismo como la religión del Imperio Romano. Helena también tuvo ayuda y todavía hoy hay escritos de Eusebio, que es historiador, y del obispo de Cesarea. Todos ellos ayudaron a reconstruir la tumba del Señor. Como ellos sufrieron, y ustedes ven en la Biblia donde hablan que los persas, que los babilónicos, que Nabucodonosor, que los atacan, que los toman al pueblo de Israel como esclavos, etcétera, etcétera. Tenemos que saber que fue en 1614, fue quemada por la invasión persa y fue reconstruida luego por el patriarca Modesto. Luego de esto, sufrió muchas reconstrucciones porque si la vemos es bastante grande porque ustedes están viendo la tumba, pero todo esto es solamente un estadio, digámoslo así, de toda una estructura de Jerusalén. Es solamente un estadio, una partecita chiquitita. Y vean la envergadura y el tamaño que tiene. Y si ustedes notan, no sé si ven en la foto, la cantidad de gente que está alrededor. O sea, es algo bastante grande y aparte toda esta tumba hermosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que fue reconstruida poco a poco. En el año 1009 se le hizo, en el 14, en el 1048, en 1055, en 1808, hasta en 1959. La basílica está en cargo de del católico griegos, o sea, de los católicos griegos, ortodoxos, armenios y franciscanos. O sea, está en 3 tipos de denominaciones religiosas. Por eso se dice que Jerusalén recoge todas las religiones del mundo en un solo lugar. Ahora, ¿qué pasa? Que es tan grande que tiene varias áreas, varias capillas, y en cada capilla hay una iglesia que se encarga de cuidar esa capilla. Donde ustedes ven que está la tumba del Señor, nos toca a nosotros cuidarla, ¿verdad? Junto con todas las demás profesiones de fe. La Iglesia Ortodoxa, formalmente llamada Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, es una confesión cristiana cuya antigüedad tradicional va hasta Jesús y sus discípulos. O sea, nacen de Jesús y sus 12 apóstoles y creen en la sucesión apostólica nunca interrumpida. Cuenta con 225 a 300 millones de fieles en el mundo. Cuando ustedes ven que el Papa se reúne y hace misa con esos sacerdotes de negro, con un gran sombrero y todo, y con otros de diferente vestimenta, todos son cristianos, pero no todos son católicos. Son cristianos ortodoxos,
y vamos a ver los demás. ¿Está bien? Entonces, hay una capilla copta, que es una iglesia de tradición que nació de la predicación del evangelista Marcos. Ellos datan del siglo I, o sea, nacen en el siglo I y llevan al cristianismo a Egipto. Y en tiempos del emperador Nerón, como dice aquí, se engloba un conjunto de iglesias orientales ortodoxas que se van a separar del cristianismo primitivo a partir del concilio de Calcedonia, en el 405. Y allí hacen una capilla al oeste y es administrada por unos ortodoxos sirios. Como vemos, existe dentro de todo el cristianismo, aparte de los hermanos separados, de los protestantes que van a ser más adelante, un conjunto de cristianos ortodoxos que nacen a partir de la tradición de los 12 apóstoles y de Jesucristo, desde luego. Tenemos que tener esto claro porque a veces la gente cree que la Iglesia Católica es única y que nosotros los católicos somos únicos. No. Y los hermanos separados nada más. No, señores, hay un montón de iglesias que incluso usted las ve, entra y parece, hasta las presbiterianas, parecen que son católicas, pero no lo son, ¿verdad? Tienen los mismos ritos y todo, pero no reconocen al Papa como el único Papa de Roma. Eso lo tenemos que dejar claro. Y luego lo veremos más adelante. Aquí vemos a Jesús cuando se acerca y le dijo, y quiero que ustedes y yo pensemos en estas palabras. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que le dijeron los profetas. No es necesario que el Cristo padeciera entre ustedes y así ver su gloria. Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que había en las escrituras de él, de su llegada. Y al acercarse al pueblo donde iban, él hizo un ademán de seguir adelante. Pero, como sabemos, les dijo que no se fueran, que se quedaran con él. Y por eso vuelvo a resaltar esta palabra. Hoy, oh, insensatos de corazón, que no pueden creerle todo lo que dicen los profetas. De pronto, ustedes y yo nos encontramos con el misterio del peregrino, que nos cuenta toda la vida de Jesús, todos sus milagros y toda la crucifixión. Y son testigos de su muerte, incluso son reporteros, como dice el manual de la resurrección. Se dice que nosotros somos reporteros de la resurrección porque creemos en la resurrección. Solo que repetimos este testimonio y algunas personas no reconocen con sus propios ojos porque tienen cataratas de decepción de quién es el Señor. Que sí, fue crucificado, muerto, sí, pero resucitado. Si Jesús no resucita, vana sería nuestra fe y eso lo sabemos, porque ya hay, como los discípulos de Maús, todo se acabó, hasta ahí llegamos. Pero vean cómo Jesús va sanándoles el corazón por medio de la escritura, les va hablando de todo lo que los profetas hablaban de él y cómo les va explicando que la cruz era un plan de Dios del siervo sufriente, como dice aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que más nos hace sufrir no es el dolor, sino no entender el sentido del sufrimiento. Vemos a Jesús, vemos cómo sufrió y los apóstoles no entendieron que todo ese sufrimiento era por la salvación de los pecados de toda la humanidad. Hasta muy posteriormente, con la aparición del Señor, van a entender que Él era parte de un plan y que la cruz era parte del plan. Y algo muy importante que sí quiero decirles es lo siguiente. La cruz tiene un significado especial
para ustedes y para mí. La cruz significa sufrimiento. Y muchos cristianos católicos queremos la resurrección y queremos la vida de Dios donde se hagan milagros, predicas hermosas y todo muy lindo y vámonos y nosotros alzamos las manos y danzamos y muy contentos. Pero cuando nos toca la etapa de la cruz, la etapa del sufrimiento, empezamos, ay, es que Dios no me escucha, ay, es que se olvidó de mí, ay, es que no hay manera, año tras año, mes tras mes, ya estoy cansado. Y sabemos que esto nos pasa siempre. ¿Cuántos años podemos orar por un hijo? ¿Cuántos años podemos orar por una conversión? ¿Cuántos años? Es parte de nuestra cruz. Cuando usted y yo aceptemos ese sufrimiento en la cruz, vamos a ver la resurrección. Y en tanto usted y yo no le entreguemos a Dios nuestra situación de verdad, sin volverla a retomar, no vamos a entender el sentido de nuestro sufrimiento y del sufrimiento del Señor. ¿Por qué? Porque entre las cosas más difíciles que he tenido en mi vida espiritual es poder entregarle a Dios mis situaciones. Pero las veces que yo he llegado, porque a ustedes seguro les pasa lo mismo, pienso yo, que uno llega y tiene una situación y entonces le busca una salida. Bueno, me voy por aquí. Bueno, no me resultó este negocio para la casa. Bueno, entonces voy a irme por acá, voy a vender eso, voy a hacer acá. Y como no nos resulta, y no nos resulta, y no nos resulta, nosotros damos soluciones humanas. Ay, que mi hijo es tan cabezón, tan desobediente, tan malcriado, tan vagabundo, que no estudia, que no, que la novia, que el amigo, que el cigarro, que la fiesta. Y empezamos, ¿verdad? Y no le entregamos eso a Dios. Tenemos que entregarlo de verdad, decirle, mire, Señor, ya hice todo lo posible. Ya hice todo, busqué soluciones, oré, lloré, pataleé, me desilusioné. Dije hasta aquí, ya no más, ya no tengo solución. ¿Cierto? Pero el día en que usted se hinca, ojalá ante el Santísimo, o en su cama, en la orilla de su cama, usted le dice, Señor, ya no puedo más. Ya, mis fuerzas no dan. No sé, no tengo salida, estoy encajonado, encajonada. No hay salida, Señor. Aquí el único que puede dar la salida eres tú. Con un milagro, porque solo así, Señor, voy a salir de esta situación. Y, Señor, te la entrego. Hoy te la doy en tus manos. Dame la paz, dame la sabiduría, dame lo que yo necesito para entregarte esto. Necesito entregártelo y ya no seguir sufriendo ni preocupado. Trata tú con mi hijo, trata tú con mi esposa, trata tú con mi esposo, trata tú con mi vecino, trata tú con mi jefe, trata tú con mi situación económica, trata tú con el dueño de la casa que me cobra, trata tú con el que me debe, trata tú con mi hermano que no me quiere escuchar. Y se lo entregamos. Y desde luego, el entregárselo no quiere decir que nos sigamos orando, pero lo vamos a hacer, Señor, hágase tu voluntad. Cuando usted hace eso, cosas sorprendentes pasan y les voy a decir por qué. Porque el que llevó la cruz, toma tu cruz y la lleva hasta el final. Y él sí sabe cómo llevarlo. Él sí sabe cuál es el sentido de este sufrimiento porque pasamos por la situación que estamos pasando. Él sí lo sabe, nosotros no. Y como él todo lo puede, ¿a qué mejores manos le vamos a entregar nuestra situación que no es él? Conozco mucha gente que me dice, uy, qué difícil, yo se lo entrego. Es que entregarse es como, voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo le entrego algo al Señor, oro
esporádicamente por eso. ¿Por qué? Porque confío en que el Señor está actuando. Porque ya es del Señor, no es mío. Pero ustedes le entregan una situación al Señor y a los 2 días están llorando. Y es que no puedo y ahora qué voy a hacer y no tengo salida. Y vuelve otra vez con el mismo repertorio. Les anuncio que ustedes no le entregaron nada al Señor. Si usted le va a entregar a su esposo, se lo entrega. Y no a los 15 días está, es que vos no me querés y vos aquí no me reconoces todo lo que yo hago en la casa, ya no me decís nada, que estoy bonita, que estoy, y empieza entonces, ¿dónde le entregó su matrimonio al Señor? Si está otra vez reclamando, o al revés, el esposo, o el hijo, o lo que tengamos. No es volverlo a tomar y darle vuelta y vuelta. No, usted lo entregó, se lo dio al Señor y Él sabe lo que va a hacer. Su deber es estar orando sin preocuparse y sin volver a tomar la situación. La pregunta ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Lo logran muchos? No, no lo logran muchos. ¿Por qué? Porque hay que tener madurez, hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que abandonarse. Y abandonarse, tener fe y entregar no es sencillo, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto para seguir. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Todo va claro, hermanos? Pueden preguntar, comentar si les está pasando o si realmente ha entregado o si les ha costado entregarlo. Bueno, todos nos han entregado todo, me parece. Bueno, entonces vamos a seguir. Pero ellos le forzaron diciéndole, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Palabra de Dios. ¿Qué pasó ahí? Cuando él hizo la partición del pan, se le abrió los ojos a ellos y lo reconocieron, pero el Señor desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque en el momento que usted y yo lo reconocemos en nuestra situación y le damos todo, Él desaparece en el buen sentido, hace lo que tiene que hacer y abre nuestros ojos espirituales y entramos en un momento de esperanza y decimos, sí, si el Señor está con nosotros. Dios nos habla de muchas maneras, pero tal vez la forma más hermosa que nos habla es esta. Se dijeron uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No nos arde a usted y a mí, hermanos, el corazón muchas veces en oración? ¿No nos arde el corazón cuando alguien nos da una palabra del Señor? Vamos y Dios, en la oración Dios nos da una respuesta. Cuando vamos a la asamblea y el tema que se desarrolla en la prédica nos llega directo al corazón, no nos arde el corazón. Dios siempre nos está hablando y arde nuestro corazón, pero nosotros a veces somos tan tercos que no podemos verlo. Y dice, y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Aquí, en la fracción del pan, tal vez me devuelva un poquito. La vamos a ver después, pero a ver, vamos a ver a quién le pregunto.
Vamos a ver, Alonso, ¿qué significa la fracción del pan? ¿Por qué ellos lo pudieron reconocer ahí? Según su apreciación, según lo que usted piensa. Alonso le da miedo hablar, pero no importa. Hay que predicar la palabra de Dios. ¿Será que no me escuchan ustedes? Y yo creo que me escuchan. Señora, ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Alguien, Alonso, bueno, Rocío, cualquiera, Marta, David, puede ser Marta, David, cualquiera que me diga, ¿por qué la fracción del pan? ¿Qué significa para nosotros la fracción del pan? El cuerpo de Cristo. Muy bien, Danilo, el cuerpo de Cristo. Es la entrega del Señor a nosotros. Y es muy importante porque la fracción del pan, recuerde que lo había anunciado, que él iba a dar su cuerpo, iba a dar su sangre por todos nosotros. Y si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, lo hacemos en la fracción del pan. Ahora que nosotros estamos sin el honor y la bendición de recibir la comunión, hermanos. En estos meses, he añorado todos los días consumir al Señor. Bueno, gracias a Dios ya me había apuntado yo en la misa y la cancelaron. Cuando la cancelaron, yo voy a ser tan honesta que yo estaba orando y yo lloraba. Yo le decía, Señor Dios, ¿cómo pudieron cancelar la ida a la misa, consumirte? Qué dolor, yo que quería tan... Pero está bien, porque es mejor que con más contagiados, pero me duele eternamente mi corazón. Este domingo, gracias al Señor, fui a misa y me confesé. Y cuando yo consumía al Señor, yo me sentía tan feliz de tenerlo dentro de mí otra vez físicamente. Son 20 minutos que Él se queda, recuerden lo que les he dicho, 20 minutos dura en nuestro cuerpo. Cristo real ahí. Él no es un símbolo. Él es Cristo real, verdadero. Su cuerpo y su sangre realmente están ahí. Y si nosotros no lo creemos, si no le creemos al Señor cuando lo dijo, lo creemos en todos los milagros eucarísticos que existen en el mundo, donde las hostias sangran y se han analizado y es sangre y está viva. Y también hemos tenido hermanos que han tenido la gran experiencia, oye, y especialmente me he dado cuenta en gente que no cree en la Eucaristía, que consumiendo la Eucaristía se le han hecho carne y se la han tragado ahí. Yo he tenido 2 casos en mi vida que me han dicho, y de veras el labio lleno de sangre, y me dijo, hermana, yo creí que era, que había tenido algo en el cielo de la boca, en las encías sangrando, y yo sentí eso tan duro, yo me asusté, yo me lo tragué. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree en la Eucaristía y bueno, les ha permitido el Señor eso. A mí nunca me ha pasado, pero a ellos sí. Y también le pasa a esta muchacha, que Juan Pablo II fue, la tomaron en video, Julia, una coreana, donde cada vez que le daban la Eucaristía se le convertía en carne, le sacaban el video, ella con la lengua afuera y el pedazo de carne ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos viene hablando de que Él está vivo, que Él es real y verdadero, pero nosotros seguimos pensando, ay no, es un pedazo de pan. Hay gente que no cree que el Señor está ahí, que es un símbolo, que es una representación. No, señores, Él está ahí. Lo repito una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida.
porque si supiéramos que Él está ahí, estaríamos desesperados por recibirlo así tan fácil. Porque cuando Él entra en nosotros, todo cambia, todo cambia. Y nosotros sabemos lo que vale tener al Señor dentro de nosotros. Dice que ellos estaban hablando estas cosas cuando se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué suscitan dudas en vuestro corazón? Miradme, aquí están mis manos, aquí están mis pies, soy yo mismo. Pálpenme, véanme, que un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Como ellos no acababan de creerle a causa de la alegría y estuvieron asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué Jesucristo hizo esto? ¿Por qué se presentó a los caminantes de Maús? ¿Por qué se le presentó a los discípulos? Porque Él tenía que demostrar, y a las mujeres en el sepulcro, porque Él quería demostrar que Él era Jesús, que había resucitado, como los profetas lo dijeron y como Él lo dijo, que iba a resucitar el tercer día. Y tenía que haber pruebas de hecho. ¿Para qué? Para que se fuera contando hasta llegar a nosotros, que Él sí resucitó, que Él no está muerto y no estuvo muerto y ha resucitado. Y que sigue resucitado entre nosotros, que tenemos que aprender a verlo. ¿Dónde? En esta fracción del pan. Con la fracción del pan, todos sabemos que se actualiza este milagro, muerte, crucifixión y resurrección en el momento que el sacerdote levanta esas manos. En ese momento empieza a hacerse ese milagro, por eso nos hincamos, por eso suenan las campanillas. Por eso hay una reverencia y hay un silencio que a veces los hermanos de otras denominaciones dicen, ¿por qué tanto silencio? Si hay que gritar, hay que levantar manos. Yo estoy de acuerdo a eso. Somos renovados y somos alegres. Pero, ¿qué pasaría si ustedes y yo estamos aquí de repente en cada cuarto y ustedes, sala donde ustedes estén, se les presenta el Señor? Qué belleza. ¿Qué harían ustedes? Yo no sé ustedes, pero yo me le tiro al suelo y me hinco. Porque es el Señor. No decir, hey, ¿qué? Ay, ¿cómo estás? Pura vida. No le vas a decir eso, porque ese Señor es tan impresionante verlo, es tanta su santidad, que lo único que uno siente en su corazón es hincarse. Lo mismo ante el Señor en la Eucaristía. Hay que hincarse. Hay que recibirlo con ese amor, con esa fe, porque es el Señor. Él, a través de la fracción del pan, nos sana las heridas. Encontramos el sentido del plan de Dios. Jesús va y se queda en el corazón por medio de las escrituras, por medio de la fracción del pan. Vean que los caminantes de Maús y aquí tienen un caminar diferente. Cuando ellos van de Jerusalén a Maús, ¿cómo van? Van decaídos, van tristes, van sin esperanza, van derrotados. Y llevan esa luz adentro, van caminando con Jesús. Jesús los va sanando, incitando que Él está ahí, pero ellos empiezan a sentir como un ánimo que a veces nos pasa a nosotros y no sabemos que es Dios que está poniendo ese ánimo en nuestro corazón. Dios nos viene sanando interiormente. Todos sabemos que al recibir la Eucaristía,
voy a decirlo en otras palabras, nos unimos a Cristo y Cristo se une a nosotros. Cada Eucaristía. ¿Por qué? Porque usted lo está consumiendo y Él está entrando en usted y usted en Él. Entonces nosotros necesitamos saber, comprender este significado bíblico cuando leemos el camino de Emaús. Entender que las escrituras dice que desde los profetas hasta la crucifixión les explicó todas las escrituras. Así tenemos nosotros que tener conocimiento. Testifican no solo que Jesús ha resucitado, sino que comunican la nueva, ¿cómo? Cuando se regresan a Jerusalén. Y entonces ahí sienten que a la fracción del pan reconocen al Señor y se dan cuenta que Dios es fiel porque no los abandonó. Se dan cuenta, por primera vez abren sus ojos, como dice el autor de este manual de Biblia, se ponen los lentes, lo pueden reconocer, pueden darse cuenta que la palabra es viva y que no ha muerto. No el Señor, sino la palabra. Porque desde el Antiguo Testamento hasta la resurrección del Señor, todo va a estar escrito. Y entonces, como dice claramente, y esto me fascinó y lo puse en grande, definitivamente no es lo mismo que usted y yo de Jerusalén vayamos a Emaús y luego de Emaús vayamos a Jerusalén. Porque cuando venían ellos de Jerusalén a Emaús, ¿cómo venían? Entristecidos, frustrados, decepcionados, no le entendían nada, no tenía sentido todo lo que Jesús había hecho porque había muerto. Pero cuando van de Emaús a Jerusalén, ya van con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque saben que Jesús está vivo, porque se les presentó, porque les abrió las escrituras, porque el corazón les ardía. ¿No les arde a ustedes, hermanos, el corazón en este momento? ¿No sienten ustedes que Dios nos está hablando? De que Él no quiere que andemos por la vida como los testigos de Emaús, tristes, desesperados, que no vemos la luz, que pensamos que todos nos vamos a morir, que nada nos va a salir bien, que no vamos a poder salir de esta economía tan terrible como va a quedar, porque todo el mundo habla de 5 años de mala economía, etcétera, etcétera. ¿No será que Dios nos quiere hoy mostrar que quiere que nosotros, todos los que estamos aquí y todos los cristianos católicos, reaccionemos de Emaús a Jerusalén? Que seamos cristianos católicos con fe, con esperanza, de oración, confiados en el Señor, sabiendo que Él es fiel, que Él nos protege, que Él nos escucha. ¿Será que Dios hoy nos está hablando de eso? Porque muchos nos desanimamos. Algunos fueron traicionados, los demás no cumplieron nuestras expectativas. Perdimos la fe en nosotros mismos y en los demás, como le pasó a los testigos de Emaús. Nos frustramos cuando Dios no contesta nuestras plegarias. Como los discípulos sentimos que llegamos tarde y que no llega la respuesta. Sentimos que no hay esperanzas, las sombras del miedo nos envuelven y nos frustran. Todas las oportunidades se fuman y todo empeora, los problemas. Por eso, si tienes una herida del corazón, pasa por el camino de Emaús. Suplica como los discípulos del Señor, quédate con nosotros. Nosotros debemos estar pidiendo todos los días en nuestra oración, Jesús, quédate con nosotros. Quédate, no te vayas. Creo en ti, confío en ti, Señor. Tú eres la medicina que sana mi alma, porque tu palabra me sana. Tu palabra me da paz. ¿Será que hoy Dios nos está hablando que no cometamos ese error de los testigos?
hay ocasiones en que nosotros vamos con ese interinario del camino del Maús por la vida y dice, debemos testificar que Jesús sana y ha sanado nuestra vida, que ha resucitado, que Jesús es, con su palabra camina a la par del desilusionado, del triste, del desesperado, del frustrado, del que tiene dolor, y que nos va transformando si nosotros lo dejamos. Que Dios nos ha dado a su Hijo para que tengamos vida y vida eterna y que seamos felices. Sabiduría 16:12 nos dice, su curación no se debió a hierbas o a pomadas, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Palabra de Dios. Dios ha venido a sanarnos, a liberarnos, a curarnos. Yo cuando ayer me pasaron un mensaje ahí donde dicen que vamos a ser muchos, 60% contagiados de aquí que allá. Y en la tarde estaba viendo las noticias de unos refugiados que volvieron de Cuba y una mamá y una hija se abrazaban y yo me puse a llorar. Yo soy muy llorona, la verdad, ya ustedes saben, pero lo que me ponía el Señor era cuánto dolor ha causado todas estas situaciones en las familias que no se han podido reunir. Esa zozobra de saber que tu mamá, tu hermano, tu hijo está en otro país pasando angustias, que no tienen un sistema de salud que los pueda proteger si entran en enfermedad, que no tienen el dinero, la gente que vive en Estados Unidos, que no tienen el dinero si en caso de que se contagiaran con el COVID u otra, pero bueno, digamos que en este momento el COVID. Entonces, ¿qué angustia ha sufrido eso? Yo no sé si a usted les da tristeza y dolor ver a estos dominicanos que están allá varados en la frontera y todos esos nicaragüenses que se devuelven. A mí me duele, mi corazón me duele. Pero sé que también el país ha invertido un montón de millones en todo, en cuidar las fronteras, en medicinas y en todo para no contagiarnos más. Y no podemos, lamentablemente, abrir las fronteras porque esto va a ser peor, pero humanamente a uno le duele. Pero esto está pasando en todo el mundo. No es que los ticos somos malos. No, Colombia cerró, Venezuela cerró, el mismo Panamá, Estados Unidos ni para qué, desde antes. Y todos los países, mira Alemania. Alemania estaba súper bien, abrió las fronteras, se contaminaron otra vez. Entonces, es ahí donde uno dice, Señor, Dios mío, qué caos, ayúdanos, cuánta gente sufriendo, cuánta gente sin empleo, cuánta gente perdiendo casas, bueno, tantas cosas, hermanos, que cuando uno empieza a orar, a mí hasta que se me hace un nudo aquí, sinceramente. ¿Qué nos queda? Clamar al Señor, pedirle al Señor, suplicarle al Señor. Que no nos quedemos como los testigos de Maús, tristes y abandonados, sino todo lo contrario. Que nos paremos en la brecha por los demás hermanos. Que si tenemos la opción de ayudar a alguien con lo que sea, aunque sea 1000 colones, hermanos, a uno le sirve. Cuando uno está en necesidad, usted le da 1000 colones y le puede a salvar para los pases para ir a trabajar. Que tengamos ese corazón de hijos de Dios y que no perdamos la esperanza de que todo esto va a pasar y que Dios tiene una transformación para todos nosotros, que eso es lo que yo esperaría, que la gente vaya entendiendo que tenemos que acercarnos a Dios. No puede ser posible que alguien diga que para qué ir a la Eucaristía, que la va a ver por tele, que es lo mismo, jamás es lo mismo, nunca, jamás va a ser así. Tener a Cristo vivo en tu cuerpo no es lo mismo que verlo allá en la tele. No es lo mismo. Sabemos que hay que cuidarnos y todo, bueno, nos cuidamos.
Pero si tenemos la opción, con todas las precauciones, de ir a recibir al Señor, gloria a Dios. Si tenemos la opción de estarnos hincando y orar por todas estas situaciones y todas las personas que tenemos, gloria a Dios. Dios nos quiere ver felices. Y yo cuando iba para arriba, iba con mucho dolor. Cuando yo venía para abajo, venía mejor. Entonces yo le decía, gracias Señor, porque yo sé que tú me quieres sana, que tú me quieres bien, que tú me quieres feliz. Y me voy a poner positiva porque yo quiero orar por mis hermanos con fe y con esperanza. Porque tú eres un Dios, un Padre amoroso que siempre nos quiere dar lo mejor. Pero también a veces tenemos que pasar por situaciones rudas, ¿verdad? Nadie crece si no pasa por una situación ruda. Nadie. El que vive en algo muy suave no crece. Bueno, hermanos, la lección de hoy es así de pequeña, concreta. Pero sí quisiera que hoy, por favor, participen, tal vez compartiéndome su opinión sobre todo lo que hemos visto. Nancy, ¿quiere hablar? A ver, Nancy. Sí, vieras que desde que empezó, bueno, es que he tenido problemas técnicos, va y viene el internet y todo, pero lo que estaba ahí captando, parte de la frase, lo que me recalca es, Dios escribe recto en líneas torcidas. Y eso es una verdad tan grande, tan amplia, que a veces uno siempre anda como buscando, al principio decías que vos sos una persona muy estructurada, y para las personas que hemos pasado por esa estructuración, porque desde pequeños nos van enseñando a ser ordenados, a obedecer, a poner las cosas en orden, a organizar todo de la mejor manera para que en teoría tu vida sea organizada, eh, resulta que la vida real es un desorden, te cambia todo el juego y entonces uno entra en conflictos con la fe y con un montón de cosas y dice, pero Señor, si me han enseñado que si yo hago bien las cosas, todo me tiene que salir bien. Y no es cierto, no es cierto, hay que empezar por ser honesto. O sea, la vida te vuelca, te cambia las cosas y no porque estés amarrado a Dios siempre, se supone que vas a salir librado de todo, no, al contrario, tenés que aprender de todo lo que la vida te da, esos golpes, esas sorpresas. Y esa frase de que Dios escribe recto en líneas torcidas es justamente por lo mismo, porque dice, ¿cómo se supone que voy aquí a hacer las cosas y me van a salir bien? Y al final, cuando usted pone las cosas en manos de Dios, no le sale como usted esperaba que fuera. Eso es un hecho, pero sí sale bien, porque sale algo que le beneficia a usted, porque muchas veces nosotros creemos que hay cosas que nos sirven y no es cierto. Entonces, pero Dios sí sabe. Y entonces ahí es donde uno se asombra y dice, es que solo Dios. Algo tan sencillo como porque, por ejemplo, a veces un cambio de trabajo, hay personas que llegan y cambian de trabajo y dicen, pero ¿cómo? Si mi trabajo es lo que es mi sustento, son mis cosas, y de repente sucede algo con el trabajo donde estaba y dice, solo Dios, definitivamente, esto es una sorpresa, yo no me lo esperaba, fue algo que me salió mejor, le cambió la vida o lo libró de algo que hubiera pasado si hubiera estado en el otro trabajo o si hubiera estado en un lugar, así, en diferentes cosas, pero, o sea, al final, tener fe es un don, definitivamente es un don, se tiene o no se tiene, pero muchas veces uno aprende a tener fe. Entonces, definitivamente muy atinado y excelente lo que hoy nos ha puesto en la lección. Porque si resumiéramos, digamos, algo importante es que si vemos el camino de Emaús dentro bíblicamente, es un llamado, un llamado de atención del Señor en muchas vertientes, como para resumirla. Una, en que muchas veces cuando vamos de Jerusalén a Emaús, vamos con los ojos tapados, no reconocemos a Dios, vamos desesperanzados, vamos ciegos, vamos desanimados
etcétera. No entendemos nada. Uno dice, no entiendo qué es lo que quiere Dios con esto. Creo que a todos nos ha pasado. Y Dios nos está diciendo que no tenemos que actuar así porque Él está ahí con nosotros. Siempre nos acompaña, así como acompaña a los de Emaús, nos acompaña a nosotros, nunca nos va a dejar solos. Y la segunda parte es que Él quiere que nosotros como hijos de Dios cambiemos de actitud. Que no puede ser que usted y yo siempre estemos en desesperanza, en tristeza, en todo. Yo entiendo las situaciones que sean, aunque son duras, pero Él quiere un hijo de Dios confiado en Él. Y si yo estoy confiado en Él, sé que me va a proteger. ¿Qué le pasa a un niño que confía en su papá? Se tira. El papá está dentro de la piscina y el hijo está en el borde de la piscina y usted le dice, tírese, ¿qué hace el chiquito? Se tira. ¿Por qué? Porque confía que el papá lo va a atajar. ¿Qué pasa si un niño está en un árbol arriba y el papá le dice, espérese, ya, tírese, yo lo atajo? El chiquito se tira, incluso el muchacho confía en que su papá va a sostenerlo. Y ese Dios, imagínense nosotros que somos humanos, podemos ser buenos padres, no perfectos, pero buenos padres. ¿Qué tanto puede ser el Padre del cielo? Que conoce todo lo que va a suceder, todo. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Esta es la segunda. Y la tercera, y la que yo considero que es medular en esta enseñanza del pasaje de Emaús, es la fracción del pan. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos agobiados vamos a la fracción del pan y consumimos su cuerpo y entramos en paz? ¿Cuántos de nosotros estando en la Eucaristía, como dicen los pachuquillos, nos cae el 4 de lo que le estamos pidiendo a Dios por medio de la escritura, por medio de la homilía, por medio de las oraciones cuando se están haciendo, que uno se concentra, por medio de la oración personal que hago yo cuando me hinco y consumo al Señor? Y tal vez son los momentos más íntimos que tenemos con Dios y Él nos habla aquí en la mente, pero en un lugar especial que es el corazón. Y ahí nos arde y decimos, sí, Señor, tienes razón, no me tengo que desesperar. Sí, Señor, tienes razón, tengo que modificar mi carácter. Sí, Señor, tienes razón, voy a seguir luchando. Sí, Señor, ayúdame, dame ánimo. Yo me siento mejor después de que vengo a esta Eucaristía. Tú tienes razón, porque Él habla en nuestro corazón. Y ustedes lo saben y lo han vivido. Entonces, el camino de Emaús bíblicamente nos quiere enseñar estos 3 puntos. Quiere enseñarnos mucho y hay una gran variedad de interpretaciones, pero dentro de este manual y dentro de lo que Dios me ha dado para ustedes hoy, estas 3 cosas son fundamentales. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de nosotros que estamos hoy conectados no estamos entregándole todo a Dios ni estamos confiando en Él como debemos confiar. Y debemos saber que la palabra de Dios sana y por eso debemos estarla buscando constantemente, como hemos hablado en otros momentos. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Don Carlos, dígame. Tiene que Vamos. quitar. Ajá, muy Hola. bien. Hola. Bueno. Hola, doña Leida y hermanos y hermanas. Muy identificado con los discípulos de Maús porque si bien es clara la Biblia, lo vieron darle de comer a una multitud, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron sanar a los leprosos y aún así venían con el moco caído, venían tristes, 3 días y no pasa nada. A veces a nosotros también nos sucede lo mismo. Dios ha estado a lo largo de nuestra historia con nosotros porque somos sus hijos y de una u otra manera nos ha mostrado que Él está al lado nuestro, con el trabajo que queríamos, sanando a algún familiar. En fin, Él se hace presente, nos da señitas, Él nos habla
Y uno dice, ay, qué coincidencia. No, es Él a la par nuestra. Entonces, muchas veces nos pasa las de ellos. Dios hace grandes cosas en nuestra vida y se nos olvida. Y se nos olvida también hacer un llamado a que este es el momento del cristiano. Ese es el momento en donde en nuestro trabajo, en el barrio, en la escuela, en donde sea, nosotros tenemos que llevar la buena noticia. El Señor resucitó. Hay vida eterna y eso no lo cambia ninguna pandemia. Entonces, eso es importante que nosotros seamos, que llevemos la buena noticia, que no difulminemos las malas noticias. Ay, que 160, ay, que 170. No, no. Nosotros estamos para decir tranquilos, con calma. Costa Rica es un pueblo que ora. Dios va a tener misericordia de su pueblo. En fin, Amén. muy identificado y sobre todo me quedo con la palabra última que usted dice aquí, confiar en Dios. Gracias. Amén. Y quería también decir esto que don Carlos nos está diciendo y que se me fue, pero que sí voy a rescatar. Nosotros somos pasajeros. Esta es una vida muy pasajera y a veces la gente quiere ser eterna, ¿verdad? Vivir aquí, según ellos van a vivir 200 años, ¿verdad? No, sabemos que los hijos de Dios nos estamos preparando para ir a vivir con Él eternamente. Entonces, también nosotros tenemos que estar en nuestra mente claros que hay una vida eterna y que Dios va a estar ahí con nosotros, que no podemos atarnos a toda la parte humana, a todas las necesidades, porque nosotros nos atamos mucho a lo material, ¿verdad? Y todos lo sabemos. Bueno, unos dicen, bueno, pero en mi casa, en mi trabajo, en mi carro, bueno, no sé hasta qué punto hay que atarse a todo. Dios nos manda a ser desprendidos. Incluso vea el evangelio de esta semana pasada, el domingo. El que ama, el me ama, deja a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo porque soy madre, o sea, no, yo creo que no hay ninguna mamá y papá que no ame a su hijo entrañablemente, ¿verdad? Por lo menos dentro de los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Ya y uno quiere que lo mejor, pero los hijos no son nuestros. Los hijos son de Dios y el momento que Dios lo pida, tenemos que entregarlos. ¿Cuántas madres, y yo he tenido testimonios de mamás que han tenido hijos graves muriéndose y hasta que no se los entrega el Señor en el último momento, el Señor hace la obra, el milagro y lo saca. Niños jóvenes muriendo y la mamá ahí en el pasillo le dice, bueno, Señor, yo lo amo, es mi hijo, pero si es tu voluntad llevártelo, llévatelo. Y es ahí, eso es una entrega, pero real. Y entonces, ¿qué hace el Señor? No siempre, pero muchas veces devuelve a ese niño, a ese joven, a ese esposo, a esa esposa sano. ¿Por qué? Porque usted se lo entregó y confía en él. Pero si yo empiezo, no se lo lleve mi hijo, ¿qué voy a hacer? Y mi marido, me voy a morir sin él, y tengo tantos años de casada, etcétera, etcétera. No le entregaste al Señor la persona. No le entregaste todo lo que tienes que entregar, material o humano, ¿verdad? Dios no quiere que nos apeguemos a nadie, ¿verdad? Y eso es duro para nosotros. Yo no sé a ustedes, pero a mí me golpea. Pero yo sé que tengo 2 hijas ahorita conmigo y que en cualquier momento se van a ir, me va a doler y me voy a sentir sola y todo lo que ustedes quieran, pero tienen que seguir la vida y Dios me las dio, pero para que las cuidara y ya llegó su tiempo en que ellas tienen que seguir su camino. Yo no voy a pretender que ellas tengan 80 años y estén a la par mía, jamás, ¿verdad? No sería saludable y sería un apego que a Dios no le gusta. Bueno, no sé si alguien más. Y sí voy a hacer la oración final. Cuando termine la oración final, les agradezco que se queden unos minutos conmigo para explicarles una cuestión que quiero para Dios en 8 y que no grabemos todo. ¿Está bien? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Jesús, amado Jesús, en ti confío. Jesús, amado Jesús, en ti confiamos. Jesús, amado Jesús, en ti confiamos. Hoy queremos, Padre eterno, misericordioso, que escuches nuestras oraciones. Hoy queremos ir de Maús a Jerusalén y decirte, estamos aquí, Señor, en pie, creyéndote, amándote. Sabemos que tú eres fiel y que no nos abandonas. Queremos pararnos en la brecha y orar por todos aquellos que ocupan, por aquellos que están desanimados, tristes, desesperados. Hoy levantamos nuestra oración como hijos de Dios, sabiendo que tú nos escuchas. Hoy queremos pedirte, Señor, que si no te hemos entregado algo de nuestra vida, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestra situación económica, nuestra situación espiritual, nuestra misión dentro de tus ministerios en la iglesia. Hoy queremos entregarte todo en tus manos, porque tal vez hemos batallado, Señor, hemos tratado de arreglarlo a nuestra manera, pero tú hoy nos estás hablando y nos estás diciendo que tú quieres llevarlo, que tú quieres solucionarlo, que tú tienes planes que nosotros no entendemos. Danos un corazón, Señor, fuerte, firme, como los discípulos de Maús, después de que tú partiste ese pan, te reconocieron, Señor, y te reconocieron en todo, y estaban tan felices que salieron corriendo a Jerusalén a contarlo. Así nos pasa a nosotros, Señor, en tantas y tantas ocasiones que tenemos que glorificar tu santo nombre, en lo pequeño y en lo grande, Señor. Tú siempre te manifiestas. Hoy te entregamos eso que tal vez no te hemos podido entregar. Te entregamos ese divorcio, te entregamos ese esposo, te entregamos esa novia, ese novio, te entregamos los hijos, la situación económica, te entregamos nuestra fe que tal vez esté endeble y que necesitamos que tú la solidifiques. Danos palabras sabias siempre para hablar, Señor. Y sé tú nuestro bastón que nos sostenga y que nunca decaigamos, Señor. Queremos ser esos discípulos de Emaús que van a Jerusalén y que tienen esa gran bendición de encontrarte, de verte y de meter sus manos en sus llagas, en tus llagas, Señor, y creer, porque tú te presentaste y dijiste, no soy un espíritu, tóquenme, soy real. Y hoy así tú nos lo dices a nosotros, tóquenme, consúmame, yo soy real. Yo soy ese Señor que conoce sus corazones. Yo soy ese Señor que los ama como un Padre amoroso. Yo soy ese Señor que ha escuchado su llanto. ¿Cuántos de ustedes se ponen la almohada en su cara y lloran para que no los escuchen? Pero yo, su Dios, los escucho. Yo, su Dios, los escucho cuando caminan desesperados en un cuarto. Yo los escucho cuando lloran en un baño, escondidos, para que nadie vea que están llorando. Ahí, entre ustedes y yo nada más. Yo soy ese Dios que conozco hasta lo más profundo de su ser, sus pensamientos y sus sentimientos, sus dudas, sus oscuridades y su luz. Yo soy ese que los acepta tal y como son. Y tal como son, los amo, los cuido y soy fiel con ustedes. Porque los amo, dice el Señor. Manténganse en pie, en victoria y en lucha, porque yo, su Señor, estoy con ustedes.
y no los dejo, ni los dejaré nunca, porque es mi promesa y yo cumplo mis promesas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Quedamos sellados con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En estos días que he estado en oración, el Señor me ha puesto